Una pregunta para empezar. Tradicionalmente la ciberseguridad se ha basado en construir un castillo digital, con un foso, un muro muy alto, para proteger lo de dentro de lo de fuera. Claro. Pero hoy, con el teletrabajo, la nube, los móviles, ese muro, ese perímetro, prácticamente se ha desvanecido. ¿Se ha difuminado por completo? Entonces, ¿cómo se protege algo que ya no tiene murallas claras? Esa es la pregunta del millón en la ciberseguridad moderna. Y la respuesta, o al menos una gran parte de ella, nos obliga a volver al origen, a la idea del guardián de la puerta, el firewall. El cortafuegos. Exacto. Aunque el concepto de puerta ha cambiado, el guardián sigue siendo esencial, solo que ahora es muchísimo más sofisticado. De acuerdo. Pues vamos a analizar a fondo a ese guardián. Tenemos un conjunto de fuentes muy completo que nos ha enviado un oyente. Sí, es muy exhaustivo. Va desde la analogía más básica, el firewall como el portero de una discoteca, hasta listas de auditoría profesional y reglas de configuración increíblemente específicas. O sea, que vamos de 0 a 100. La misión es entender qué son, cómo han evolucionado para vigilar este castillo sin muros y qué nivel de control nos dan realmente. Empecemos por la base para que estemos todos en la misma página. El portero de la discoteca decide quién entra y quién sale. Ajá. El firewall hace lo mismo con los datos que fluyen por unos canales que se llaman puertos. Pero, ¿qué protege exactamente? ¿El castillo entero? Los documentos que tenemos dividen el mundo digital en 3 zonas muy claras. Exacto. Y visualizar estas 3 zonas es clave para entenderlo todo. Primero tienes la red pública externa. Internet, vaya. Eso es, Internet. Es el exterior, el salvaje oeste digital, la zona donde no te puedes fiar de nadie. Vale. Luego, en el otro extremo, está tu red privada interna. Puede ser la red wifi de tu casa o la intranet de una empresa. Es el espacio seguro, el interior del castillo que quieres proteger. Entendido. El mundo hostil y nuestro refugio. Pero me gusta la imagen del castillo, porque un castillo suele tener un único puente levadizo. En mi casa tengo el portátil, el móvil, la tele, la tablet de mi pareja, el altavoz inteligente. Claro, docenas. Son docenas de puentes. ¿El firewall los controla a todos por igual? Buena pregunta. Y ahí es donde entra el guardián principal. Pero antes de llegar a él hay una tercera zona, una intermedia, que los documentos llaman red de perímetro o DMZ. La zona desmilitarizada. Justo. Imagínala como un patio de armas entre el puente levadizo y la puerta principal del castillo. Es una zona de seguridad controlada. Vale. Aquí es donde las empresas ponen los servicios que necesitan ser vistos desde fuera, como su página web o su servidor de correo. Es más seguro que Internet, pero menos que la red interna. Ah, claro. Y el firewall es el centinela que vigila todas estas fronteras, la que da a la calle, la que da al patio y la que da al interior del castillo. Entendido. Y ese centinela puede ser de 2 tipos, según leo aquí. Uno es una caja física y el otro es un programa. Hardware y software. Supongo que lo ideal es tener los dos, ¿no? No solo es lo ideal, es la práctica recomendada. El firewall de hardware es esa caja que mencionas. El router. Para la mayoría de la gente sí, está integrado en el router que nos pone la compañía de Internet. Su gran poder es que protege a toda la red. A todos esos puentes de los que hablaba. A todos, vigila el tráfico de cada dispositivo que se conecta a esa red. En las empresas, claro, estos aparatos son mucho más potentes y dedicados. Vale, ese sería el muro principal del castillo. Pero, ¿qué pasa si el peligro ya está dentro? Por ejemplo, si un invitado entra al castillo, con permiso, y resulta ser un espía. O, en el mundo real, si enchufo en mi portátil un USB infectado que me encontré por ahí. Sí, un clásico. El portero de la entrada general, el router, ni se entera, ¿verdad? Supongo que ahí es donde entra el de software. Has dado en el clavo. Esa es exactamente la función del firewall de software, como el que viene integrado en Windows o en macOS. Actúa como el guardaespaldas personal de un único dispositivo. Ah, buena analogía. Si el firewall del router es la muralla del castillo, el de software es la guardia personal del rey. No protege a todo el reino, solo a esa persona. Es tu última línea de defensa. Pero espera, si ya tengo la muralla del router, instalar otro guardián en mi portátil no es redundante.
¿No va a ralentizar el ordenador o a generar conflictos entre ellos? Es una duda muy lógica. Pero en seguridad, la redundancia controlada se llama defensa en profundidad. Y no suelen entrar en conflicto porque operan a niveles distintos. Vale. Y es absolutamente vital. Piensa en el clásico momento en un aeropuerto. Estás desesperado por conectarte al wifi gratuito, aceptas los términos y condiciones sin leer, y en ese instante tu portátil está en el salvaje oeste. Conectado a una red con cientos de desconocidos. Exacto. En ese entorno, el firewall de tu router, que está a cientos de kilómetros en tu casa, no te sirve de nada. Tu única protección es ese guardaespaldas de software que viaja contigo. Queda clarísimo. Ahora vamos a lo que me parece más fascinante. ¿Cómo piensan estos guardianes? Porque no todos son iguales. Para nada. El material habla de una especie de carrera armamentística entre atacantes y defensas y describe 3 generaciones de firewalls. Totalmente. Es una carrera armamentística en toda regla. Al principio, los hackers eran como ladrones de poca monta que intentaban forzar una puerta a una ventana conocidas, es decir, un puerto de red. Vale. Para detenerlos se creó el primer tipo de guardián, el firewall proxy. ¿Cómo funciona este? Este es el guardián más paranoico y meticuloso que te puedas imaginar. No permite ninguna conexión directa entre el exterior y el interior. Ninguna. Ninguna. Cuando llega un paquete de datos, el proxy lo intercepta, lo lleva a una sala de interrogatorios, lo abre, inspecciona hasta el último byte de su contenido y, solo si está impoluto, crea un paquete totalmente nuevo, una copia limpia, y lo envía a su destino. Ostras, eso es como tener un control de aduanas con rayos X y análisis forense para cada dato que entra. Suena increíblemente seguro. Lo es, pero como bien apuntas con la analogía, también tiene un problema evidente. Genera unas colas enormes. Claro, la velocidad. Si cada persona que entra a la discoteca es cacheada, interrogada y se comprueba su historial, la cola en la puerta sería kilométrica. En el mundo de los datos, eso se traduce en latencia, en lag. Entiendo. Por eso, aunque son muy seguros, no se usan para todo. Vale, los ladrones se hicieron más listos. ¿Cuál fue la siguiente evolución del guardián? Los atacantes se volvieron más sutiles. Ya no solo intentaban forzar la puerta, sino que engañaban al portero. Así que surgió el firewall de inspección activa, o stateful. Que este es mucho más común hoy en día, ¿verdad? Sí, muchísimo más. Es un guardián más inteligente, con memoria. No solo mira quién llama a la puerta, sino que recuerda quién ha salido. ¿Cómo que recuerda? A ver, si tu ordenador inicia una conversación con un servidor de Google, el firewall toma nota y dice: «Ah, vale, esta es una conversación legítima. Cuando llegue la respuesta de Google, la dejaré pasar porque la estoy esperando». Es consciente del contexto de la conversación. Exacto. No aplica reglas a ciegas, sino que entiende el flujo de una comunicación normal. Pero la carrera armamentística no se detuvo ahí, claro. Por supuesto que no. Los atacantes dieron un salto cualitativo. Ahora ya no son ladrones ni embaucadores, son espías. Ojo. Se disfrazan de repartidores de comida a domicilio con un uniforme perfecto y una caja de pizza sellada. El paquete parece legítimo, viene de una dirección conocida y responde a una petición que has hecho. Pero dentro de la caja de pizza, escondido bajo el queso, hay un micrófono. Esto, en el mundo digital, es el malware oculto en tráfico de una aplicación que parece legítima, como Dropbox o una actualización de software. Y para eso, un guardián que solo recuerda quién pidió la pizza no es suficiente. Necesitas uno que la abra. Exactamente. Y así nacieron los firewalls de próxima generación, o NGFW. La tercera generación. Eso es. Estos guardianes combinan lo mejor de los anteriores, pero además tienen permiso para abrir la caja de pizza. Hacen una inspección profunda del contenido del paquete. O sea que miran dentro de los datos. Miran dentro. Son capaces de identificar no solo el puerto, sino la aplicación específica que está generando el tráfico. Pueden distinguir entre una videollamada de Zoom y alguien intentando subir datos a una cuenta de Mega. ¡Qué pasada! Y no solo eso, integran sistemas para detectar intrusiones, antivirus a nivel de red y la capacidad de buscar malware avanzado. Son el estándar de oro en cualquier entorno empresarial hoy en día. Para bajar todo esto a la tierra, en el material hay un tutorial que me dejó de piedra. ¿El de Windows? Sí, te enseña a usar el firewall de Windows para hacer algo que parece totalmente absurdo. Impedir que tu propio navegador Chrome o Edge se conecte a Internet. Jaja, sí. Cuando lo vi pensé,
Pero ¿para qué querría alguien hacer algo así? Es una pregunta excelente, porque demuestra que estas herramientas van más allá del simple bloquear a los malos. Ese ejemplo es la demostración perfecta del nivel de control granular que tienes. Vale. A ver. El proceso es sencillo. Vas a la configuración avanzada del firewall, creas una regla de salida nueva para el programa de tu navegador y en vez de permitir, eliges bloquear. El resultado es instantáneo. Sí, te da un error de conexión, directamente. Y el efecto es muy potente. Demuestra que tú tienes el control absoluto sobre qué aplicaciones de tu equipo pueden hablar con el exterior. Claro. Y ahí ya se me ocurren casos de uso. Claro, piensa en el control parental. Puedes bloquear el acceso a Internet de ciertos juegos. O un ordenador para un propósito específico, como un kiosco de información en una tienda. Bloqueas todo excepto la aplicación del kiosco. O en una empresa, que un empleado no pueda usar un programa de descargas. Justo. Impedir que aplicaciones no autorizadas, como un programa para descargar torrents que ha instalado un empleado, se conecten a la red. El ejemplo del navegador es contraintuitivo, pero es una clase magistral sobre el poder del control de salida. Ese ejemplo es una sola regla en un entorno doméstico. Pero luego, el documento salta a otro nivel. A un nivel ya profesional. Sí, incluye una lista de verificación de auditoría con decenas de puntos y más de 100 ejemplos de reglas avanzadas para administradores de sistemas. Ahí es donde te das cuenta de que esto es un mundo en sí mismo. Totalmente. Y esa lista de auditoría es muy reveladora, porque la mayoría de las preguntas no son técnicas. Cierto. No preguntan por puertos o protocolos. Preguntan, ¿existe un documento que defina las responsabilidades sobre el firewall? ¿Hay una lista actualizada de quién puede hacer cambios? ¿Se ha comprobado la seguridad física del dispositivo? Que nadie pueda desenchufarlo, vaya. Exacto. Esto nos enseña una lección fundamental. Un firewall con una configuración técnica perfecta no sirve de nada si un empleado descontento puede entrar en la sala de servidores y desenchufarlo. O si nadie sabe a quién llamar para aplicar un parche de seguridad. Justo. La tecnología es solo una pieza del puzzle. Y luego está la lista de reglas. No vamos a leer las 100, obviamente, pero al verlas se entiende el concepto de control granular a un nivel que asusta un poco. He visto algunas que me han parecido de ciencia ficción. Es que el poder que te dan es inmenso. Y lo interesante no es solo cada regla por separado, sino cómo se pueden combinar para crear políticas de seguridad increíblemente inteligentes. A ver, pon un ejemplo. Pues mira, he seleccionado un par de la lista. La regla 10, por ejemplo, te permite bloquear todo el tráfico que venga de un país entero. ¿De un país? ¿De un país? Si tu empresa no opera en, digamos, Corea del Norte, ¿por qué permitir conexiones desde allí? Con una línea de comando, cierras la frontera. Eso ya es muy potente para reducir la superficie de ataque. Pero espera, que se pone mejor. La regla 48 permite el acceso a un servicio solo durante un horario determinado. ¿Ah? Por ejemplo, el acceso a un servidor de recursos humanos solo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Fuera de ese horario, la puerta a ese servidor no es que esté cerrada, es que desaparece. No existe. No existe. Y la regla 26 te deja crear una política basada en un usuario o grupo de usuarios específico del sistema. Vale, aquí es donde hay que conectar los puntos. ¿Cómo se combina todo esto en el mundo real? Pues imagina un escenario. Tenemos un servidor con datos sensibles de un proyecto. Queremos protegerlo. Vale. Primero, aplicamos la regla del país y bloqueamos el acceso desde regiones donde no tenemos empleados. Segundo, aplicamos la regla del horario y hacemos que el servidor solo sea accesible durante la jornada laboral. Lógico. Y tercero, aplicamos la regla de usuario y especificamos que solo el grupo desarrolladores senior puede conectarse. Guau. El resultado es una política multicapa. Para acceder, tienes que ser un desarrollador senior, conectarte desde un país autorizado y hacerlo en horario de oficina. Cualquier intento que no cumpla las 3 condiciones es bloqueado automáticamente. Impresionante. Así es como la granularidad se convierte en seguridad inteligente. Es alucinante. Hemos pasado del portero de discoteca a un sistema de seguridad biométrico con control horario y geolocalización. Jaja, sí, la verdad es que sí. Queda claro que un firewall no es un interruptor de encendido o apagado. Es un instrumento de precisión que, como dice el texto, requiere una gestión experta y continua. Exacto. Es una herramienta fundamental.
Y como hemos visto con la carrera armamentística de los NGFW, está en constante evolución. Entender sus principios, desde la estructura de red hasta la combinación de reglas, es clave. Tanto para proteger tu red doméstica como la infraestructura de una multinacional. Justo. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Empezamos hablando de un mundo sin perímetro, sin murallas. Y después de todo este análisis, parece que la evolución del firewall es precisamente la respuesta a ese problema. Ya no se trata de vigilar una gran muralla exterior, sino de poner microguardianes en todas partes. Has dado en el clavo. Las reglas que acabamos de describir, basadas en usuarios, en aplicaciones, en horarios, son un intento de recrear el perímetro. Pero a otra escala. A otra escala. No alrededor del edificio, sino alrededor de cada persona y de cada dato. La seguridad te sigue allá donde vayas. Para terminar, una idea para reflexionar, que se deriva de esto. Si el futuro es poner un guardián en cada interacción, asumiendo que ninguna conexión es segura por defecto. Ni siquiera las de dentro de la propia red de confianza. Exacto. Estamos entrando en un nuevo paradigma llamado Zero Trust, confianza cero. Sí. La pregunta para el futuro ya no es cómo mejorar el muro, sino qué pasa cuando diseñas un sistema partiendo de la base de que el muro no existe y que el enemigo podría estar ya sentado a tu lado en la mesa.